una jornada algo complicada. Y es que para iniciar, pues la organización, cómo iban a ingresar las familias, los colectivos, las familias y los propios medios de comunicación fue algo complicada. Se había citado a los mencionados a cierta hora, llegaron y comenzaron a pasar grupos de 20, 30 personas en camionetas, y es que nos habían situado sobre una brecha que estaba a más o menos 2 kilómetros de donde se ubica el rancho Izaguirre, allí en Teochitlán. Los colectivos encabezados por varias madres buscadoras se molestaron por esta situación, y lo que hicieron fue se entrelazaron de brazos y con una valla humana rompieron el cordón, pese a que las autoridades decían que no pueden ingresar, que iban a ingresar en algunos minutos. Pues estas decidieron ingresar caminando esos 2 kilómetros prácticamente hasta la entrada del portón del rancho Izaguirre. Ahí poco a poco fueron ingresando las madres buscadoras y los medios de comunicación. A nosotros nos permitieron entrar, creo que unos 20 minutos después, lo que nos permitió poder ir entrevistando algunas de las madres que salían, más allá que ellas entraron con una ilusión de poder buscar indicios, de poder dar un recorrido y quizá encontrar pistas para dar con la localización de su ser querido. Pues lo que salieron fue con molestia, y es que textualmente decían que los invitaron a un museo del terror, un museo porque prácticamente todo el interior del rancho estaba encintado, es decir, con estos volados que utilizan los elementos de la policía vial para separar el tráfico, pegados con cinta, pues les delimitaban las áreas por las que podían caminar, un pasillo por el que podían entrar y solamente visualizar los alrededores de todo el terreno, donde sí alcanzamos a percibir lo que eran el alambre de púa, en las llantas, donde se dice que ahí era la zona de adiestramiento, la bodega, esa donde se encontró prácticamente todas las prendas, y ya no había ninguna prenda, y este fue un reclamo también por parte de las madres. Se les indicó que ya se habían retirado porque los indicios que están colocando en redes sociales para ver quién los identifique, pero ellas buscaban realmente poder ingresar a todas las zonas y no se los permitieron. Esto pues causó una gran molestia, que pues entre una mesa de la Comisión Estatal Nacional de Derechos Humanos estaba ahí, Liliana Mesa, la presidenta del colectivo Luz de Esperanza, pues fue a emitir una queja, esto por cómo se dio la situación, además de que no se contó con la presencia del fiscal del Estado, así como el fiscal general de la República. Ellas esperaban que ante el anuncio de que se iban a abrir las puertas para que pudieran ingresar, pues tener un diálogo con ellos y ver qué se pudiera hacer. Pues decirles que hasta este momento se han quedado esperando porque no hay presencia de las autoridades. Por momentos el ambiente se tornó bastante tenso. Eso sí, hay que reconocer que todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno que estuvieron presentes se aportaron a la altura, fueron amables, en todo momento nada más pedían que entraran con orden, pero ya al interior es donde pues eran imágenes, muchachos, desgarradoras. Son imágenes que nos quedamos realmente, algo que hemos visto en muchas ocasiones, pero que en esta fue sorprendente. ¿Por qué? Porque nos tocó ver a madres llorando, madres que querían arrancar los adoquines del suelo, de esa bodega que vimos, de esas bardas de ladrillo con lámina en un adoquín, que ellas dicen que quieren que lo retiren porque ahí puede haber alguna fosa. Las veíamos cómo buscaban tratar de arrancarlas para poder indagar, el llanto, pidiendo el apoyo y al grito unido de palas y picos para poder buscar abajo de este adoquín. Pues se acalló cuando ninguna autoridad les llamaba la atención. Ingresaron los colectivos, el tiempo que les dieron era, por la gran cantidad de personas, solamente era de 15 a 20 minutos que podían hacer ese recorrido, tiempo que les pareció insuficiente porque en primera instancia ellas creían que iban a poder hacer algún recorrido, que iban a poder abrir un poco de zancas, y sobre todo para ver estos llamados que han causado mucha polémica, los llamados hornos, en los cuales pues no se alcanzó a visualizar ninguno, que decían ellos que eran
únicamente zanjas y pues a la espera. Hay todavía una importante cantidad de colectivos que están en el lugar todavía dialogando con las autoridades, pero en su mayoría es molestia lo que tienen hoy estas personas que acudieron con la esperanza de poder hacer más de lo que les dejaron hoy. Que hay que decirlo, sí, pues ellos lo que llevará la nota del día es que llegaron a buscar indicios y encontraron solamente un museo en el cual lo único que pudieron hacer fue recorrerlo y verlo. Es todo lo que ellos lograron hacer en este momento. Ya hace algunos momentos comenzaron a llegar algunos todos con algunas mesas donde suponemos que se les brindará algo de alimentos tanto a los encargados de la seguridad como a los colectivos que se detengan en la zona, y es que no han dicho cuánto tiempo se les va a permitir en lo que resta del día o si mañana habrá otra indagatoria. Hoy lo que están esperando es, al final de cuentas, el que exista una declaración por parte del fiscal de la República, del fiscal del Estado, para que se les diga qué es lo que prosigue ante estos hechos donde pues ellos llegan pero no se van conformes. Pablo Toledo, ¿les dieron alguna explicación de por qué no asistieron las autoridades que ayer había anunciado el fiscal? La asistencia del fiscal general, que evidentemente había causado muchísima expectativa, y también del fiscal del Estado. No, ninguna, y es que realmente alguna autoridad encargada de alto rango no había, o sea, simplemente era de la Comisión de Derechos Humanos, algún personal de CINEFO, otros de Protección Civil, por la seguridad, otros municipales, estatales, pero no había con quien se pudieran dirigir los colectivos. A nosotros se nos había anunciado desde antes de salir. Los camiones salieron a las 11 de la mañana, ahí enfrente sobre la calle Avenida 16 de Septiembre, frente a la Secretaría General de la República. Sí. Ahí salieron 2 camiones con personas de colectivos y medios de comunicación, 3 o 3 más o menos. Estos, desde ahí se nos había indicado, o extraoficialmente se nos había dicho, que no venían autoridades y que solamente íbamos a tener el espacio 20, 15, 20 minutos para hacer un recorrido, tomar fotografías, y nos iban a sacar del lugar, que no iba a haber ningún tipo de entrevista ni ningún tipo de declaración. Desde ahí, pues es por ello que ya venían los colectivos pues con la incertidumbre, llegan, se dan cuenta que esto es una realidad, y por ello es que deciden ellos pues brincar el cerco que se tenía, y al pedir con quién hablar, pues simplemente no hay nadie que les pueda dar una explicación hasta este momento. Pablo, ¿tú pudiste ya ingresar al rancho? Ya ingresamos al lugar, sí, es lo que les decía, ingresas e inmediatamente te encuentras con un cerco, con estas líneas amarillas en estos pequeños volardos que te van guiando. Es como un pasillo. En ese pasillo, pues a los costados alcanzas a ver las zanjas, alcanzas a ver las zonas de adiestramiento, estos troncos de madera con alambre de púa, las llantas de vehículos por donde dicen que los hacían caminar, algunos baños, la bodega, donde se resguardaban las cosas, los baños que tenían en este lugar, una finca inconclusa al fondo, las cintillas, o las banderillas, perdón, con las que marcaron los indicios que encontraron, por supuesto ya vacías, sin ningún tipo de indicio, y por ahí, te lo soy sincero, a mí no me tocó verlo, pero sí nos decían algunos compañeros que había visto algunas familias que sí habían recogido algunos indicios. Nosotros alcanzamos a ver una mochila totalmente enterrada, ya pues bastante vieja, pero la verdad no sabría decirles si estaba ahí, alguien la encontró, porque era un mar de gente, se salió de control totalmente. La organización, cuando encontraron los colectivos, les permitieron el ingreso y ya había muchísima gente dentro, que era complicado ver. Lo que yo les describo pues son algunas de las cosas que nos tocó ver, pero en un momento, en una zona había una situación, en otra esquina había otra, en otra extrema había otra. Es una cobertura bastante complicada, con mucha información, pero sobre todo, insisto mucho, el tema de que nos vamos con esto, que dicen los colectivos que los llevaron a ver un museo del horror, por así decirlo. Juan Pablo, ya no están, me parece, como se veían en algunas fotografías, los indicios, es decir, los zapatos, las prendas, las maletas, digamos, como organizadas en ese galerón. ¿Ya no están en ese momento? ¿Ya están resguardadas?
No, ya está vacío completamente esta bodega donde se encontraron todas las prendas y los zapatos, porque hay que recordar que ese era el reclamo que hacían los colectivos, que ya no había prendas. Ujú. Ellos creían que iban a ir ahí, al lugar del rancho, a identificar las prendas. Lo que la autoridad, o se había dicho anteriormente, estas prendas ya fueron resguardadas. De hecho, están en las redes sociales de la Fiscalía del Estado como indicios donde tú te puedes meter a ver todas estas prendas. Por eso hablan de que hay más de 1,300 indicios que puedes estar ingresando a verlos y tratar de identificarlos para ver si era de tu familiar. Pero en este momento no había un solo indicio ya en la zona, ya se había pues limpiado para que entraran. Por eso es lo que reclamaban los colectivos, las madres buscadoras. Entonces, ¿a qué los habían llevado? Que ya no había indicios y no las iban a dejar a ellos Claro. buscar dentro para ver si ellas podían encontrar algo que lograra llevarlas al paradero de sus seres queridos. Y algo más grave, Pablo, te saluda Jesús Estrada, además de todo esto que comentas, es que entonces entiendo que hay dudas de algunos colectivos con respecto al trabajo de la Fiscalía, en el sentido de que sospechan que en el subsuelo aún pudiese haber restos de personas, es decir, dudan de todo ese trabajo pericial que se ha hecho hasta ahora, entonces. Sí, Jesús, el tema es que dentro de esta bodega, la que hemos visto prácticamente todos, que son bardas sin encerrar y una lámina de techo, donde se encontraron, hay un pedazo que la plancha, un pedazo grande, la plancha de suelo son adoquines, y estos adoquines son donde los colectivos sospechan que ahí abajo es donde pudiera haber, inclusive nos tocó ver una imagen de una madre que estaba pues en total llanto, buscando a su hijo, tratando de quitar un adoquín, porque entre las juntas de los adoquines, que es donde normalmente lleva cemento para unirlas, estaban sueltas y pareciera que se veía hacia el fondo. Esto puede ser, hay que ser realistas, esto se puede ver quizá a que sea una obra mal hecha y que solamente no se haya puesto bien el cemento, o que quizá no lo sé, como decía la señora, que algo puede haber abajo, y es lo que ellas pues insisten en que se debe de levantar esta plancha de adoquín para indagar abajo de todo eso si es que pudiera existir una fosa de ese lado. Inclusive algunos de los extremos sí se lograron quitar porque se ven apilados los adoquines, pero ese suelo, la verdad es que ahí sí hay suelo, tierra, es parte de la plancha de suelo de ese lugar, de los cimientos. Perfecto. Que se tienen en ese punto. Muy bien, excelente tu crónica, Pablo. Muchísimas gracias por compartirla. Que estén bien ese reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Pablo Toledo López, nuestro compañero del Canal 44, justo desde el rancho Izaguirre. Pues tienen mucho que explicar las autoridades, no están reaccionando, parecía de buena voluntad, ya lo dije al principio del programa, este llamado, esta invitación que hacía el fiscal del Estado el día de ayer, pero resultó en lo contrario, incluso ya hay quejas de maltrato, incluso de desprotección. Más adelante escucharemos a Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza con esta queja de lo que está ocurriendo. Solo para cerrar este bloque rápido, la Fiscalía hace unos 45 minutos comunicó que ya puso a disposición de la Fiscalía General de la República la totalidad de la información del caso del rancho Izaguirre para efectos de que puedan ejercer su facultad de atraer y encabezar la investigación. Todavía hace un par de horas nuestra compañera Elsa Marta Gutiérrez, compañera periodista que trabaja para MBC Noticias, decía que tenía información que la Fiscalía General de Jalisco, la delegación de la Fiscalía General, no había recibido el expediente. Esto lo publicó hace 4 horas. Vamos a ver si es cierto, si ya confirman que reciben el expediente. Nos vamos a la pausa y regresamos con la primera entrevista de la tarde.